Bueno, pues ahí está el reportaje que da cuenta del accidente que hubo fatal este fin de semana, de un lugar donde precisamente hace un tiempo también hubo otro accidente fatal. Y muchos accidentes de esta naturaleza ocurren por las mismas circunstancias en el país, como muchos a diario también ocurren en todas las intersecciones. Y para hablar un poco del problema mayor que engloba todo esto, el problema del tránsito y la movilidad en la República Dominicana, está con nosotros el diputado Tobías Crespo, propulsor de la Ley 6317 de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial. Y también está con nosotros Luis Alba, un reputado técnico en materia de seguridad vial. Bienvenidos a ambos, gracias por estar aquí. Y bueno, lo que toca ver es realmente, señores, si esta ley de seguridad, de movilidad, la 6317, reformarla sería la solución a los problemas. Y bienvenidos. Buenos días, Federico, Yanesis y Nelson, y también a los que ven este espacio. Mire, a veces la gente cree que todo se resuelve con ley. Nosotros tenemos una ley 6317, el cual nosotros fuimos su autor y proponente. Duramos 12 años trabajándola. Empecé en el 2005, cuando fui director de tránsito terrestre por 6 años, 2004 al 2010. Y ya electo diputado en el 2010, pues depositamos lo que fue el texto, que duramos más de 4.000 horas en comisiones, 15 diputados de la Comisión Permanente de Obras Públicas y Comunicación Vial, del cual yo presidí durante alrededor, creo que de 6 u 8 años, más de 500 reuniones de comisiones. Trajimos una experta argentina, sobre todo con experiencia en transporte terrestre como actividad económica. Y finalmente, después de 30 años, el país pidiendo que habemos ley o habemos papa, pues el Poder Ejecutivo promulgó en el año 2017, creo que un 22 de febrero del 2017, la Ley de Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial de la República Dominicana, que es el marco jurídico que va a regular todas estas actividades por los próximos 30 o 40 años. No es una ley perfecta, ¿verdad? Pero es la ley que nosotros nos dimos después de las discusiones con todos los sectores. El país entero reclamó la ley 717, desde el Procurador General de la República, el presidente de la Suprema, y ya hubo lo que le llaman nosotros en el Congreso el timing político. La ley fue promulgada. En 4 meses después, creo que 6 meses después, se eliminan todas las instituciones, se da la reforma institucional, se crea el Intran, se transforma la AMEA a la DGC, aunque la transformación no se ha dado como nosotros lo vislumbramos, el espíritu del legislador, porque esa policía debe ser una policía técnica, científica, profesionalizada, una policía de prevención. Y luego entonces se da en marcha lo que es la aplicación de la ley, que no ha satisfecho las expectativas no solamente nuestras, sino de los legisladores que trabajamos tanto en la Cámara como en el Senado. Yo creo que cada cierto tiempo, accidentes como estos y dependiendo de la figura que se presenten, y aquí va nuestra condolencia a Julio César de la Rosa Tiburcio por el fallecimiento de su hijo, la opinión pública pues se levanta. Pero lo que estamos viendo es una verdadera epidemia. Desde el 2020 que llegó este gobierno, se morían en las calles en República Dominicana, 6 dominicanos morían diario. Hoy ha subido las estadísticas a 8. Es decir, que en vez de bajar, hemos subido. Y la ley establecía establece un plan nacional estratégico de seguridad vial, donde al 2020, por lo menos 2022, redujéramos a un 30%, porque ustedes saben que somos uno de los primeros países en el mundo con más muertes por accidentes de tránsito, 34 y pico de fallecidos por cada 100.000 habitantes. El objetivo nuestro cuando estábamos con la ley era por lo menos llevarlo a la mitad. América Latina, los países de América Latina tienen 16 fallecidos por cada 100.000 habitantes. Europa tiene 8, Estados Unidos 4, pero no yendo a los países desarrollados, sino a países latinos como nosotros. Pero al 2030... esto debió llevarse a la mitad, es decir, al objetivo de América Latina. Ahora, ¿qué es lo que se necesita? Más que modificar la ley, que la tenemos ahí, y le voy a explicar por qué se dice de aumentar las penas, es voluntad política. Si no hay voluntad política desde el primer mandatario de la nación, no va a haber un cambio de cultura ni aplicación correcta de la ley. Pero voluntad política no es que nada más el primer mandatario, el presidente la diga, es que se apliquen recursos presupuestarios, porque esto requiere mucho dinero para, primero,
aplicar los planes y luego formar a los transportistas, a los empleados, a los servidores públicos, no solamente del Intran, de la DGC, sino de las alcaldías y hasta del Ministerio Público, porque esta ley entra en un nuevo régimen. Luego de darse la voluntad política, la aplicación de recursos y la formación, yo creo que aplicando el plan nosotros podemos reducir los accidentes de tránsito. Y lo digo porque antes de la ley 241, la máxima era, lo mataste, no hay problema, el seguro te saca en 24 horas. La ley 241, que duró 50 años, desde 1977, tenía 5 años de pena por fallecimientos en accidentes de tránsito. Usted va a los datos de la Procuraduría General de la República y te dice que nadie había durado ni siquiera una semana, un mes preso por accidentes de tránsito. Entonces, si tú tienes un texto en la ley que no se cumple, ¿para qué vamos a mantener los 5 años si al final y en definitiva el derecho se dice, y lo establece la Constitución, que la libertad es la norma y la prisión es la excepción? Los accidentes de tránsito se catalogan como un homicidio culposo, un homicidio involuntario. Nadie sale con un vehículo con un interés de matar a otros, a menos que lo haga porque se han utilizado los vehículos para matar a otras personas. Ya eso no se convierte en un homicidio involuntario, un homicidio culposo, sino un homicidio intencional o un asesinato. Entonces, ahí se deja de lado la ley 6317 y se va al Código Penal. Ahora, ¿qué pasa? Que esa ley le establece a la DGC la investigación técnica de accidentes de tránsito. Aquí el pecado original viene generalmente del acta de infracción, donde un ciudadano dice, yo iba norte-sur, se me atravesó un vehículo, lo impacté, y el otro dice lo contrario a lo que yo diga, y al final vamos a ver en justicia quién paga, cuál seguro de los dos paga, pero no hay una calidad de la investigación técnica. Entonces la ley ordenó, con un mandato de que lo encabece el Ministerio Público, hay una sesión completa sobre las investigaciones técnicas de los accidentes de tránsito, que la DGC, donde haya heridos, fallecidos y daño a la propiedad pública y privada, debe hacer un peritaje, una investigación, prepararse en esos temas y presentar un informe al Ministerio Público, el Ministerio Público a la Justicia y los familiares de la víctima, la defensa, pues con esa investigación determinar cuál fue la causa, quién fue responsable. Y nosotros entonces, posterior a eso, porque lamentablemente lo que hay que prevenir, después que está muerto y hay herido, es lamentable, es que esa data nos permita a nosotros usarla como insumo para el plan estratégico de seguridad vial, para atacar la causa raíz. Luis, ¿cómo lo ve usted? Bueno, pues el señor diputado exponer, solo me resta decir, nos vemos. ¿Usted se recuerda cómo nos conocimos? Sí, yo era director general de tránsito, usted era un experto. Usted tenía 3 días nombrado. Yo me anuncié, fui donde usted y le llevé un folleto de un resumen, de un artículo de la ley de Puerto Rico, para que él viera eso. No sé si te recuerdas. Sí, lo recordamos. Bueno, usted era encargado de la Escuela de Educación Vial de la MEN. Sí, de la MEN en ese entonces, trabajaba allá como institutor. Quiero plantear lo siguiente. Aquí mencionamos la ley, mencionamos los policías de tránsito, los conductores, todo eso está bien. Pero hay una pata de la mesa que nunca se toca, nunca se habla. El parque vehicular exponencialmente ha crecido de manera tal que se ha dispuesto de millones de pesos para bregar con las vías. Pero esa pata que le falta a la mesa son los tribunales especiales de tránsito, los grandes ausentes en esta problemática. Aquí hacemos seminarios, aquí hacemos encuentros, pero ellos no participan. No sé si es que hablan por sentencia, no sé si es que no se sienten aludidos, o no sé si, porque se habla mucho de la DGC, de los AMET, que los agentes esto, que los agentes lo otro, pero no se habla de lo que pasa en la zona de los tribunales de tránsito, donde muchas cosas suceden que desvirtúan cualquier situación. Y eso es conocido. Nosotros tenemos una gran debilidad
con los policías de tránsito, magnífico. Le faltan vehículos, le faltan equipos, le falta entrenamiento para lidiar con los nuevos conductores. Pero definitivamente nosotros tenemos aquí un gran ausente y yo creo que es la ley. Definitivamente. Si esa pata le falta a la mesa, no estamos completos para lograr unas vías más seguras para todos. Tobías, me llamó la atención en tu exposición inicial que el aumento de los accidentes de tránsito, según tu planteamiento, se deben a un cambio de gobierno. Yo no entiendo cómo eso influye para que aumenten los accidentes de tránsito. Me gustaría saber cuáles son las debilidades que han podido identificar para que sea el cambio de gobierno lo que influya en eso. Y en el caso específico del accidente donde perdió la vida Julio César de la Rosa, si tú no consideras que se debería hacer una modificación con el agravante de las personas que huyen de la escena en lugar de darle asistencia a alguien que que te ha provocado un accidente de manera involuntaria, pero que el comportamiento correcto no es irte de la escena y siquiera llamar para auxiliar a esa persona o llevarlo tú mismo a un centro médico. Mira, te digo, no es cambio de gobierno, sino que no se ha hecho nada en este gobierno. Y te explico por qué. La ley se aprueba en el 2017. Se lanza un plan estratégico nacional de seguridad vial. Y ese plan estratégico debió estar enfocado en 3 aspectos que tienen que ver con el factor de los accidentes. El factor humano, que somos nosotros, que como conductores, peatones o pasajeros afectamos, el factor vehículo y el factor vía. E invertir en esos 3 componentes que tienen que ver con la seguridad vial. Pero eso no se ha hecho y hemos aumentado las estadísticas. Es decir, tú no ves vigilancia en la calle, no ves monitoreo. Nosotros tenemos una ley nueva con sanciones viejas. Las sanciones que tenemos es del año 2007. El régimen sancionador todavía no ha empezado a entrar. Por eso digo que no es la ley. Y en el caso de los tribunales, para luego responderte la pregunta del accidente en específico, los tribunales a partir del 2017 han dado sentencias que han sentado criterios jurisprudenciales con el tema de los accidentes de tránsito. Como dije que la máxima era: lo chocaste, no hay problema, el seguro te saca en 24 horas, que será la máxima, ante la ley 637 con la ley 241, por lo que se considera que un accidente es un homicidio culposo involuntario. A partir de esta ley, ya los tribunales han empezado a dar sentencias con condena de hasta 3 años, que es la máxima. Lo que significa es que anterior a la ley 241 ni siquiera se pedía medida de coerción por lo que establecía anteriormente. Ahora, deben seguir los tribunales aplicando de manera correcta la ley. En el caso del accidente de Junior, ¿verdad? Digo, de nuestro amigo Julio César de la Rosa Tiburcio, que la ciudadana supuestamente abandonó, ¿verdad? Es lo que ahí lo que debe establecerse es la investigación técnica del accidente de tránsito, porque dicen que el vehículo apareció en Santo Domingo Norte, en un centro de retención. El accidente fue en la George Washington, que al final la persona escondió el vehículo, hizo el reporte después, hubo dolo en el reporte del acta, muchos aspectos que todavía no se han aclarado, pero es en el tribunal que, vuelvo y repito, con la investigación técnica de los accidentes de tránsito, que es obligatoria y mandatoria la ley, va a determinar la escena del crimen. Yo digo del crimen, del delito, porque no creo que ella tenga la intención, porque al parecer iba a alta velocidad y se impactó con el cuerpo de la víctima. En ese sentido, nosotros entendemos, y en la ley estableces, de manera taxativa, hay un artículo, Yanesi, que establece la responsabilidad del conductor cuando hay heridos y hay fallecidos. Tiene que darle asistencia a la víctima si queda en condiciones de darle asistencia a la víctima. En este caso, ella quedó en condiciones de darle asistencia a la víctima. Debe llamar al 911 en caso de que no llegue, ir al destacamento más próximo, porque a esa hora era, creo que de madrugada, muy tarde en la noche, y debe hacer todas las gestiones para que esa persona, si es herido o fallecido, pues se ponga a disposición de la justicia, que fue lo que no ocurrió.
no está dentro de las 6 agravantes que establece la ley en el artículo 304. El 304 establece carrera de auto en las vías públicas, manejar sin licencia de conducir, si no tiene la inspección técnica vehicular, si no tiene la póliza del seguro, si está manejando bajo los efectos del alcohol y de las drogas, que eso lo tiene que determinar también la investigación técnica de los accidentes de tránsito. Y por último, la imprudencia, porque hay algunos aspectos de imprudencia que puede llevar a tipificar que de un homicidio culposo involuntario pase a ser un homicidio intencional y un asesinato, porque a veces se mata personas con los vehículos simulando que es un accidente. Entonces, no quiero decir que este sea el caso, pero es la investigación técnica del accidente de tránsito que le va a dar calidad a la sentencia de los tribunales. Mira, Luis Alba, viejo amigo, que yo no sé por dónde que vamos a abordar este problema, porque es tan complejo. Yo mejor pensaba que la 6317 era la panacea, una cosa completa y voluminosa. Pero me he dado cuenta con el tiempo de que la ley está ahí, que no se moderniza ni se adecúa, pero que la sociedad avanza de manera vertiginosa, la cantidad de vehículos, todo. Yo estuve viendo las agravantes, tú mencionaste una de las que más risa me causó, el 304 dijiste, ¿verdad? Sí. Está la inspección técnica vehicular, pues está pendiente todavía. Sí, si el Intran no inicia la inspección técnica vehicular, no puedes fiscalizar. Está la chatarra un chisme para abajo, pero eso todavía hay más chatarra que en el momento que se dijo que venía un proceso gradual. ¿Dónde Por está? eso dije, el Estado tiene una gran responsabilidad. Está el política. asunto de los motoristas. Hay 3 millones y pico en el parque vehicular. Registrado, pero solamente, espera, no, hay 800,000 asentados, diría yo, 3 millones asentados, pero hay solo 800,000 que se han ido a regularizar. Desen cuenta que hay más de 2.200.000 motores que andan por ahí, que no existen, matando gente. Pero ¿a dónde voy? ¿A qué punto que nosotros vamos? Yo pensaba que era el problema de educación vial que está en la ley, pero que todavía eso formalmente no se ha instituido. Se dan charlas y va un DGC a una escuela. La educación vial, porque en el trasfondo de esto está lo que tú señalabas, campeones del mundo en muertes en accidentes viales. Eso llora ante la presencia de Dios y seguimos en línea recta. Entonces, yo te digo a ti, ¿qué es lo que hay que hacer? Educación, modificar la ley o macana, a lo Lajara Bulgo. ¿Tú te acuerdas? Primero, iniciar educación vial significa que duraremos varios años para ver resultados. Porque un niño de 7 años que empiece ahora y vaya a conducir cuando tenga 16 o más, vamos a perder muchas. Yo creo que es un componente de cosas que hay que ser inmediata. Y este es el momento adecuado. ¿Por qué? Porque acabamos de pasar por unas elecciones. Y hay que tomar medidas odiosas. Como por ejemplo, la ley manda sacar de circulación no solamente vehículos de edad determinada, sino condiciones muy deterioradas. No lo hacíamos porque vienen las elecciones. Ya pasaron las elecciones. Este es el momento para empezar con una serie de medidas que en conjunto traiga seguridad vial a la familia dominicana. Es decir, empezar con lo que tenemos a mano, dar un plazo, que ya pasó, pero dar un plazo para sacar los vehículos que se deben sacar de las vías públicas, iniciar la educación vial en las escuelas como manda la ley. No hay que legislar para eso, está ahí. Y definitivamente ser como adultos más responsables de lo que solemos ser en muchos casos. Y me remito, y no quiero cargarle el dado a la joven, pero me remito al caso recién pasado, donde se actuó con mucha irresponsabilidad. Y yo espero, y es un comentario muy personal, que cuando ella sea juzgada y salga el resultado, por lo menos sea deportada, para que sirva de ejemplo a extranjeros de que nosotros tenemos que ponerle punto final a esta agresividad vial y a esta falta de respeto a las normas.
Sé que hay un debate muy grande ahora en el siglo XXI en torno a si el Estado tiene que ser tan punitivo como antes y si los problemas no se resuelven más con educación que con represión. Y a propósito de las sanciones que establece la ley 6317, en el 2023, en agosto, hubo un accidente en Bávaro, en donde 5 turistas, una guagua, ¿se acuerdan que dobló en una curva? 5 turistas murieron en el acto y 47 resultaron heridos. Y tras un examen médico, el chofer del vehículo dio positivo en cocaína. La ley establece un máximo de 3 años en todo caso, porque no hay cúmulo de pena tampoco. Entonces, ante ese hecho real de que estas son las cosas que están pasando, de motoristas que se montan en vía contraria, que se meten en la ciclovía, que impactan a personas en franca violación a lo que establece la propia ley de tránsito, yo sé que aumentar la pena sería la respuesta correcta, aumentar para disuadir y poner elementos de represión penal que un poco haga que la gente se reflexione, porque en este caso probablemente, me atrevería a especular, estoy especulando, me atrevería a especular que este señor quizás hasta esté manejando ya otra vez. Mire, nosotros habíamos dicho que la ley 241 tenía 5 años, que nadie había cumplido ni siquiera un mes en prisión por la ley 241. En esta ya se cataloga el delito contra la seguridad vial y se están tomando medidas en los tribunales. Que yo entiendo, nosotros no estamos opuestos como legislador y desde el Congreso a que la pena se lleve a 5, 10, 15 años, es que se cumpla la que se establezca ahí, porque entonces quedaría en letra muerta. Si la llevamos si tenía 5 años y no se cumplía, ahora está en 3, pudiéramos trabajar para llevarla a 5, pero todo tiene que estar basado en que en realidad se investiguen los accidentes de tránsito, se determine la causa. ¿Por qué? Yo creo mucho en a Dios rogando, con el mazo dando. ¿Qué significa esto? Te educo, te capacito, te concientizo, pero si te me sale de la raya viene el régimen sancionador. Pero ¿qué es lo que tenemos en la parte disuasiva antes de que se dé el accidente y hayan las fatalidades? Bueno, que tenemos una ley nueva con multas viejas de 1,000 pesos, 1,665 pesos, la más grave. No ha entrado el nuevo régimen sancionador con las multas de la ley 637. Y la gente entiende que violar la ley 637 no tiene ningún régimen de consecuencia. Mientras esto siga pasando, nosotros vamos a tener allá afuera, en las calles, una selva. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Que cuando el ciudadano no entiende, Federico, que le duele en el bolsillo, que una violación a la ley por lo menos tiene una consecuencia pecuniaria, fuera ya de los muertos y los heridos, que tienen pena privativa de prisión, el ciudadano seguirá violando la ley. Aumentarse a 5, 10 puede ser un esquema de sanción que pueda llevar a advertencia a ciudadanos violadores. Ahora, yo creo, y es mi esperanza, mi expectativa, yo no dormiré tranquilo hasta que el Ministerio de Educación, el Intran, junto con la Escuela Enevial, empiecen de una vez y por todas a insertar como asignatura en el nivel preescolar la educación y la seguridad vial en el nivel primario y en el nivel de secundario. Solamente así nosotros vamos a tener un cambio de conducta. Solamente así pudiésemos tener una nueva cultura ciudadana. El parque vehicular aumenta, las vías no aumentan en la misma proporción, no hay vigilancia y monitoreo en las vías, no se está invirtiendo en campañas de prevención. ¿Y qué vamos a tener? Los índices de muerte subiendo. Don Luis, usted ha insistido en toda su participación, en su preocupación por el crecimiento del parque vehicular, tanto para la prevención de accidentes como para viabilizar el tránsito. Evidentemente que parece que la medida no es tan fácil, aunque usted dice que ahora es el momento de empezar a sacar las chatarras y todo eso, pero imaginemos que se haga esa parte y aún así siga creciendo el parque vehicular. Leí en alguna ocasión de una propuesta de soluciones de más metros, más autobuses, como los que están en la Churchill, sí, en la avenida Núñez de Cáceres, corredores de ese tipo, como soluciones colectivas al tema del transporte masivo. Me gustaría conocer su opinión sobre eso y cómo usted lo proyectaría a un futuro no tan lejano. Definitivamente, la falta de un transporte colectivo como se estila en otros países. Colombia, por ejemplo,
tenía una situación tan grave como nosotros e hizo la transformación en contra, oiga bien, de los sectores que se sentían afectados. Aquí lo hemos estado haciendo con paños tibios, un sistema de un corredor en la Churchill, uno en la Charles de Gaulle, pero pasando mucho tiempo uno de otro para seguir desarrollando la colectivización que se necesita en el país. Una persona joven que termine sus estudios, que empiece a trabajar, que no piense en comprar un carro, que piense en comprar un apartamento, por ejemplo. Pero eso es una política que hay que desarrollar y aparentemente no ha estado en los planes de los que nos gobiernan de hacer esa política. Luis, usted es un hombre, yo lo pusiera a dirigir algo, toma medidas a fondo, porque usted no solo que conoce, sino que se va al fondo de los problemas. Una última pregunta que nosotros terminamos, y guarda relación con lo del parque vehicular. A propósito, entre paréntesis, como ya terminó la campaña, ya los motoristas no son un elemento de la campaña. Recuérdense que le dieron importancia y lo subieron a tarima y lo llamaron a votar, pero ni siquiera se aprovechó. Le dieron el bono moto. Sí, bono moto, ni siquiera se le dio un consejo. Pero mira, está bien, tengan este bono. Porque el 67% de la cantidad de víctimas lo aportan los motoristas. Y el 85% de ese 67% muere por trauma encefalocraniano, o sea que no tienen el casco protector. Entonces hay que tomar medidas. Yo no estoy proponiéndolo a usted, pero aquí no se sacan los vehículos viejos y entran 5.000 nuevos. Nadie habla de las ferias vehiculares. Y está contemplado en la ley. Pero eso mismo, y tampoco el año de la importación, a veces no olvidamos de eso. Yo no sé si alguien lleva un registro estricto de no traer, más o menos, ¿qué podemos hacer? Que entran 5.000 nuevos cada año y se quedan los viejos. Aplicar lo que dice la ley. Inclusive se prohíbe traer vehículos de más de 5 años y ya están diciendo que se necesitan traerlo, que cambien la ley. Bueno, mire, la sí, ley establece un plan de transformación del Acabamos, parque señores, sí, brevemente. y al final, si se cumpliera con la ley, nosotros no solamente sacaríamos una gran cantidad de vehículos chatarra, sino que modernizaríamos el parque vehicular. Y la apuesta es, como usted dice, debe ser a la masificación, a la colectivización, hasta que nosotros no logremos eso, pero un plan bien hecho, porque lo que se está haciendo con los corredores no es lo que manda la ley, es otra cosa a través de los fideicomisos. Entonces, la importancia es aplicar la ley. La ley tiene todo de manera taxativa, es decir, esa ley traza una ruta crítica para los próximos 20, 30 o 40 años. Y se necesita voluntad y recursos. Ustedes recuerdan un nombre bonito de las rutas alimentadoras. Resulta que el motoconcho es la ruta alimentadora del metro. Claro. El motoconcho. Por mi parte, yo considero que en esta problemática que tenemos, aparte de la formación, de la educación inicial, los tribunales especiales de tránsito es la pata que falta a la mesa de la seguridad vial. No sé si usted comparte conmigo ese criterio, pero son los grandes ausentes y tienen una cota de responsabilidad. Bueno, todavía habló de los tribunales de tránsito. Sí. Que nos Los falta. tribunales de tránsito, de esa manera laxa de tratar los problemas, son el sinónimo de tribunales municipales. A veces para un problema grande de 20.000 millones de pesos van a un tribunal municipal. O sea, la construcción de torres y todo ese tipo de cosas. Sí, porque hay ahora mismo en la justicia un conflicto entre los tribunales especiales de tránsito o los juzgados de paz, que es hasta 20.000 pesos en la parte civil, y para juzgar las partes de las víctimas, que debe ser los tribunales de primera instancia. Pero quiero indicarle, Nelson, que es peor de ahí. Los motoristas no son la ruta alimentadora de los corredores. Tú vas a la Churchill o a la Núñez y tú ves más gente haciendo fila en la parada del motoconcho que montándose en el corredor, porque el corredor lo llevaron de 15 a 35 pesos, sacaron la onza que era más barata, pero también ve carro público paralelo y eso no es lo que manda la ley. Bueno, gracias a Tobías Crespo y a Luis Alba. Ustedes por la oportunidad. Sí, un Gracias. tema bastante sensible en esta sociedad. Así es. Dale, papá.